entendida. Ahora hablemos de la mediasuela, que el alma de la zapatilla, bueno, dirán Sí, exagerada, pero sí, es sí, el alma, o sea, es el núcleo de la es el zapatilla. alma. Es el alma de la zapatilla y es en la parte de la zapatilla en la que las marcas concentran sus Ujú. esfuerzos y marcan la diferencia realmente, ¿no? La media suela es el material que va entre la suela y el apoyo del pie. Digamos que es la carnecita, lo que va dentro de entre la suela y la parte superior de la suela, ¿no? Es la Así parte es. media, digamos, el material que va, lo de la amortiguación. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante porque ese material es el que te va a dar el performance, el que te va a dar la durabilidad de la zapatilla y el que te va a dar el confort. Y además La, también la respuesta, ¿no? la el, amortiguación está la ahí, ¿no? respuesta hacia el rebote, ¿no? Hacia el rebote, Ujú, o sea, el retorno de energía, ¿no? El retorno de ujú. energía cuando haces la zancada. Entonces, la mayoría de las marcas pone mucho énfasis y mucho esfuerzo en esta parte de la zapatilla y cada marca tiene su tecnología. Sí, Perdón, te quería nada más, justo lo que ibas a decir, que la mayoría de zapatillas tienen un material que es el EVA, pero ahora, por ejemplo, Adidas, New Balance y Nike, muchos han sacado su propio tipo de material, como el Boost, el Fresh Foam, para darle como su propia identidad a este tema, y ahí se ha concentrado mucho de las diferencias, ¿no? así es, así es. Generalmente el material que usaban, los que usan, es el EVA, ¿no? Que es el Ujú. etil vinil acetato, que es el material, digamos, más económico, que tiene muy buen rendimiento, ¿no? Pero Ujú. a la vez también con el frío pierde capacidad de flexibilidad y de rebote, entonces se hace un poco más rígido. Es ahí donde las Ya. marcas empiezan a desarrollar tecnología y empiezan Ujú. poliamidas mucho más técnicas y las uniones de esos materiales o de esas moléculas hacen de que funcione mejor y se transmita mejor la energía y se reduzca el impacto al momento de hacer la zancada, ¿no? Por ejemplo, tenemos el PU, el TPU, ¿no? El Ujú. Fresh Foam, ¿no? El Fresh El Foam de Fresh New Foam. Balance, por ejemplo, que lo conozco muy bien porque yo corro con New Balance. Este año, por ejemplo, han desarrollado el Fresh Foam X, ¿no? Que es una tecnología mucho Los- más avanzada de Ujú. hexágonos, ¿no? Son unas poliamidas en forma de hexágonos Ya. asimétricos, ¿no? Que no son simétricos, son desiguales y eso hace que se uniformice un poco la absorción de la energía al momento de impactar cada zancada y el retorno de la energía también, ¿no? Entonces, eso hace de que haya tenga mucho más flexibilidad la zapatilla y Ujú. que tenga una mejor respuesta al momento de salir, ¿no? En la zancada, Claro. ¿no? Por ejemplo, esa tecnología tiene, además de los hexágonos y la tecnología Fresh Foam con unas poliamidas especiales, tiene un cortado por láser. Entonces, si tú ves la media suela, ves los Ajá. hexágonos asimétricos y dentro de los hexágonos ves unos huequitos, ¿no? Como vacíos, que hacen Wow. de que la energía se absorba mucho mejor y que Claro. el performance de la zapatilla eh, tenga mucho más prestación, ¿no? Al momento de poder correr. Entonces, Así es. eso marca la diferencia, ¿no? Y por No. eso una zapatilla es más cara que otra, por eso una zapatilla puede durar un poco más que otra, ¿no? Y esos son los detalles que que marcan la diferencia realmente, ¿no? Ahora, eso como te Así dije al es. comienzo, no va a ser de que un corredor, digamos, baje No su vas a tiempo en hacer 15 el minutos. Kipchoge, Eso lo no voy hace, a hacer, eso es verdad. no. Eso lo hace el entrenamiento en sí, ¿no? La zapatilla es Claro. una ayuda, ¿no? Un No apoyo, solamente una obviamente. ayuda para mejorar tu tiempo y tu performance, sino para mantenerte saludable y físicamente bien, para Así es. tener tus articulaciones, tus músculos en correcto funcionamiento y estado, ¿no? Y para que puedas entrenar Para que puedas consistente. seguir y Así puedas es. seguir entrenando varios tiempos. Ahí, por ejemplo, también estaba, y de ahí nació un poco el tema de Nike, con la nueva, la nueva plantilla, no me acuerdo cómo se De llama la carbón. plataforma esta que le habían, la de carbón, que habían estado
que está en duda de si es o no es, si se va a dejar o no, pero digamos que ahí es donde se concentra mucha de la tecnología de las zapatillas, ¿no? Ah, claro. Cuéntanos qué es el drop, que está en esta parte de la zapatilla o que se trabaja en esta parte de la zapatilla y por qué es importante conocer ese término si eres un corredor. Sí, es un término que se usa mucho, está muy de moda y también se le escucha a todos los corredores, ¿no? ¿Qué drop, qué drop, qué drop? Se escucha bien pro, ¿no? Entonces está más de moda, ¿no? Se escucha El bonito. drop es, sí, se escucha bien bonito, ¿no? Dicen, ah, mira cómo sabe, debe Claro. correr bien. No, pero el drop es la diferencia entre el talón y la puntera, ¿no? Y Así. está expresado en milímetros, ¿no? Entonces, si tú mides, por ejemplo, el drop de una zapatilla que tiene 30 milímetros en el talón, que es la parte más alta, y mides la parte más baja de la zapatilla, que puede ser 22 milímetros, tienes una diferencia de 8 milímetros. Entonces, es Uh-huh. la diferencia entre el talón y la punta, ¿no? Claro. Ahora, el drop puede ir desde cero, ¿no? Que es súper minimalista, hasta un drop 15, ¿no? Que es maximalista. Entonces, por lo general las zapatillas están en un promedio entre 8 a 12 milímetros de drop, es lo que generalmente se usa en las zapatillas comerciales, ¿no? ¿Y por qué o qué Ahora, hace esta hay, diferencia? claro, generalmente un drop bajo de 0 a 4 milímetros va a hacer que tengas un mejor contacto con el terreno en el que estás corriendo, que sientas mucho mejor el terreno y la superficie en la que te estás desplazando, en la que estás corriendo, ¿no? Es una corrida más natural, digamos, ¿no? Y es recomendada, por ejemplo, los drops de 0 a 4 para corredores avanzados o profesionales que tienen una muy buena técnica de carrera, que tienen poco contacto, poco tiempo de contacto con el suelo y que su respuesta al momento de correr es muy rápida, ¿no? Y para distancias relativamente cortas, no tan largas, ¿no? Para corredores ligeros y para los que están acostumbrados y para los que tienen una condición física, digamos, sobresaliente, ¿no? Condición física, te digo, en general, ¿no? O sea, que tienen una buena Claro. relación peso, masa magra, ¿no? Poco porcentaje de grasa, corredores ligeros, con una buena técnica y con una madurez y sus sistemas maduros ya desarrollados en cuanto a músculo, tendones, ligamentos, articulaciones, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Porque a veces uno dice, mire, esa zapatilla es para un pro, ¿no? Y uno cree que ya está corriendo bien y uno cree, ¿no? Erróneamente que puede correr con unas zapatillas así porque dentro de sí mismo considera de que ya ha mejorado, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces ahí es donde pueden venir las lesiones, ¿no? Claro. O porque generalmente muchos catalogan, mire, esa zapatilla es para un corredor profesional, yo quiero comprarme esas zapatillas porque no quiero asemejarme o acercarme un poco al nivel de ese corredor, ¿no? Entonces Claro. ahí entra mucho el factor psicológico. Entonces hay que pisar tierra y saber realmente qué zapatilla vamos a elegir, para qué vamos a comprar esa zapatilla, si va a ser para entrenamiento, si va a ser para competencia, ¿no? Si quiero priorizar confort, comodidad, seguridad o, o ser un poco más arriesgado y de repente comprar una zapatilla solamente para correr velocidad o para entrenar en pista atlética y, y no tanto pensar en el confort y a largo plazo. Entonces, yo lo que recomendaría es que compren una zapatilla pensando siempre en el futuro y que sean más conservadores que osados, ¿no? Porque definitivamente una zapatilla con más drop es una zapatilla más durable, es una zapatilla que te va a dar un mayor amortiguación y te va a proteger ante cualquier lesión, ¿no? Y ante cualquier Uh-huh. carga. Si bien una zapatilla con un drop mayor a 6, a 8, 10, 12, puede hacer de que te oriente tu pisada hacia el taloneo, que no es correcta, Sí, ¿no? No es correcta, eso ¿no? te iba a preguntar. Tienes que tener muy clara también la forma en la que pisas para que tampoco no te orientes hacia ese tipo de pisada a pesar de que tengas una zapatilla con un drop alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh,
es muy importante eso, ¿no? Por ejemplo, si te compras una zapatilla minimalista de 4 milímetros de drop y tu técnica no está tan depurada y taloneas, ¿no? Te vas a arriesgar más a lesionarte y vas a impactar más que si te compraras una zapatilla con un drop de 8, por ejemplo, ¿no? Es recomendable Claro. que mejor te compres una zapatilla con un drop más alto, ¿no? Ujú. Y prevengas. ¿Qué pasa con los 12? Las que son ya más de 9, 10, 11, 12, esas ya son bastante altas. Tienen gente, o sea, yo sé que hay un tema de peso que no lo vas a explicar, pero también tienen el problema que decías, que te orienta más hacia el taloneo y eso puede generar también un dolor o una lesión también, ¿no? Eh, sí, sí, ¿no? Podría ser, pero como te dije, mucho el tema también no viene por ahí, porque tú puedes tener una zapatilla de 12 milímetros y que pese Ujú. 150 gramos. Ojo, la mitad de una zapatilla de 8 milímetros de drop, ¿no? Por ejemplo, la New Balance 1400 es una zapatilla Ajá, de carrera, es una zapatilla que pesa 140, 150 gramos aproximadamente y tiene 12 milímetros de drop. ya. Tiene 12 Ah, milímetros de ok. drop y la tercera, el tercer puesto de chicas en el Maratón de Boston 2018 corrió con una zapatilla New Balance, la 1400 y con un drop de 12. Ah, Entonces, hay muchas creencias y muchos mitos que se ajá, asocian al drop y no ajá, necesariamente es correcto, ¿no? Yo esto lo he aprendido con experiencia. Yo, por ejemplo, corro ahora con las New Balance, las 1080, las B10. ujú, Es una zapatilla que tú la ves y la ves robusta, ¿no? La ves robusta y dices, mira, esta zapatilla, ¿no? Pero es una zapatilla que es para fondos, es para correr distancias largas, pero también la puedes ujú. usar para competir. Yo lo usé para competir en la media maratón de Miami, me fue muy bien, ¿no? Es una zapatilla de 270 gramos aproximadamente, está más o menos Ujú. entre 30 y 40 gramos menos de peso que sus competidoras, y es una zapatilla que, que tiene 8 milímetros de drop, ¿no? Ya, Y me va súper claro, con esa zapatilla, ¿no? La diferencia más o menos es de 8 milímetros, porque su talón mide 30 milímetros y la punta mide 22, entonces tiene una diferencia de 8, ¿no? claro. Inclusive he corrido en el Chipoco con esas zapatillas y no he dejado de hacer mis series, no las he hecho lentas, les he hecho, o sea, me ha dado bastante respuesta esa zapatilla. Entonces, más que la zapatilla, es el tema de la técnica y es el tema de cuidarte, ¿no? Así es. Es el tema de cuidarte y mantener un peso, digamos, óptimo, ¿no? Porque, eh, digamos, un corredor élite o de alta competencia, más o menos debería estar en 8 o 7 kilos menos de su talla, ¿no? O sea, te estoy hablando, si es que un corredor que mide 1,70, estoy hablando en hombres, un corredor que mide 1,70, su peso de alta competencia tendría que ser 63 kilos, ¿no? Ya, Y muy pocas personas a nivel amateur llegan a esa relación, claro. ¿no? Entonces, por eso es muy importante eh, priorizar el tema del cuidado y el tema de la amortiguación sobre el tema del performance. A veces uno se ve Así desde es. adentro, pero realmente uno tiene que pisar tierra y decir, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero correr todo el año porque voy a prepararme para una competencia principal de acá a unos 12 meses y quiero cuidarme a nivel tendinoso, a nivel articular, a nivel muscular. Entonces prefiero correr con estas y bueno, de vez en cuando probaré algunas zapatillas voladoras, ¿no? Como se les llaman, a las Ajá. zapatillas más ligeras o a las zapatillas con menos drop para pista atlética, ¿no? Y un poco para notar la diferencia. Y ahí vas a sentir la Así es. diferencia, ¿no? Además que como tú dices, muchas de las personas corremos por salud. Entonces, si corremos por salud, el tema de priorizar la amortiguación en una zapatilla va a hacer que todo nuestro cuerpo reciba mucho menor impacto, con lo cual vamos a cuidarnos muchísimo más. Yo tenía una pregunta sobre el tema del peso. Sí. ¿Qué impacto tiene el peso de las zapatillas sobre la corrida? Porque hablaste de que son más ligeras o más pesadas. Es Sí, mejor que sean más ligeras. mira, en realidad el peso, justamente conversando un poco lo que te comenté hace un ratito, es Ajá. mínimo, ¿no? Es mínimo porque, por ejemplo, si estamos hablando de un corredor promedio, ¿no? De
que mide de repente 1,75 m, ¿no? Y tiene un peso de 75 kilos, ¿no? Es un corredor, o sea, es una persona que está en un peso normal, ¿no? Pero para Ujú. ser corredor está en un peso alto, ¿no? Está en Así un es. peso alto, por lo mismo que te comenté, ¿no? Un peso de alta competencia de 7 a 8 kilos menos de la talla, ¿no? Entonces, considerando eso, imagínate 50 gramos de diferencias en unas zapatillas, ¿qué diferencia va a ser en un corredor que tiene que bajar 8 kilos de peso o 7 kilos de Claro, peso? claro, no, pues, ¿No? obvio O que sea, no la tiene diferencia es mucho mínima. impacto. Claro. La diferencia es mínima. Entonces, te digo yo he corrido con zapatillas para competencia, he corrido para una competencia, para Miami, por ejemplo, en la media maratón, he corrido con las zapatillas que hacía fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque no era mi competencia principal y porque estoy cuidándome y era parte de un entrenamiento para una carrera más importante que mayo, que no va a haber, ¿no? Que va a ser hace una semana y que no fue, pero yo priorizo más el tema del confort y la seguridad al tema del performance y la mejora de tiempos. O sea, la mejora de tiempos no te la va a dar una zapatilla, la mejora de tiempos te la va a dar tu entrenamiento, te la va a dar tu disciplina, te la va a dar el régimen alimenticio que sigas para llegar a un peso óptimo de entrenamiento, de competencia. Y Ujú. la zapatilla lo que nos va a dar a nosotros, al nivel amateur en el que estamos, es salud, más que Así es. eficiencia y mejoras de tiempo, ¿no? Si hablamos de los corredores profesionales y los corredores elite, puede haber una diferencia, pero a nivel amateur, lo que te puede dar una zapatilla es seguridad, confort y salud física, básicamente. Generalmente una zapatilla con un drop alto y con una zapatilla robusta puede durarte entre 700 a 800 kilómetros sin tener ningún problema, ¿no? Ujú. Lo que pasa con el material de la media suela, de justamente lo que hablábamos, es que conforme pasa el tiempo y se va enfriando, se vuelve duro. Entonces pierde Claro. amortiguación y pierde respuesta. Entonces, eso al final te va a impactar en el tema de la amortiguación y va a ser perjudicial para tus tendones, tus articulaciones. Entonces puedes sufrir mucho. Entonces, lo recomendable es cambiarla dependiendo de la zapatilla, ¿no? Es una zapatilla maximalista, una zapatilla de 8 milímetros para arriba, generalmente te puede durar entre 800 a 1000 kilómetros Ujú. aproximadamente para correr, ¿no? Si quieres, las usas 800 a 1000 y después ya las usas casual para salir. Una zapatilla minimalista que está entre 0 a 4 te puede durar más o menos entre 400 a 600 kilómetros, más o menos una zapatilla minimalista. Por eso es que es más barata también, porque no utiliza mucho material y se gasta mucho más rápido, ¿no? Ahora, si Mm. hablamos de atletas profesionales, por ejemplo, Inés Melchor se hace un fondo de 35 kilómetros o 32 kilómetros y ya cambia de zapatillas, ¿no? Entonces, acá estamos hablando ya de diferentes niveles, ¿no? Entonces, Así es. ya si llegamos al nivel de Inés Melchor, ya cambiamos cada 2 semanas zapatillas como si nada y no pasa nada, pero estamos a Fresco. ese nivel.